bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Diga, qué bueno que venimos. Say, I'm so Es glad we muy came. importante It's very important oír la palabra de Dios. to hear the word of God. Oír la palabra de Dios To hear the word of God es alimento, is nourishment. es instrucción. It's instruction. Amén. Amen. La palabra de Dios es capacitación. The word of God is for training. La palabra de Dios es alimento. The word of God is food. Nos nutre It nourishes us, nuestra propia vida espiritual. our own spiritual life. Quiero compartirte que hoy en la mañana el Señor puso en mi corazón I want to share with you this morning, God placed in my heart Mateo 6:33. Matthew 6:33. Y te invito a que lo leamos juntos. I invite you to read it together. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento Matthew is the first book of the New Testament, y es bien importante and it's very important que comprendamos that we comprehend el vivir hoy in living today. es un estilo de vida. It is a lifestyle. El vivir hoy To live today como cristianos as Christians, es un estilo de vida it's a lifestyle, que no es difícil. and it's not difficult. ¿Por qué? Why? Porque antes, cuando nosotros no éramos hijos de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Because before, when we were not children of God, we were destitute from the Era glory of difí- God. Esa vida es difícil. That life is difficult. Y nadie se da cuenta hasta que realmente comienza a vivir la vida en Cristo. And nobody notices this until they truly begin to live life in Christ. Es muy diferente. Then it's very different. ¿Sí? Aleluya. Hallelujah. Ahí en Mateo 6, There in Matthew 6. ¿estás ahí conmigo? Are you there with me? La escritura dice Scripture says, 6:33. 6:33. Dice, mas buscad primeramente, It says, but seek first. ahí dice, Does it mas say it there? buscad primeramente, But seek first. es una instrucción. That's an instruction. Amén. Amen. Mas buscad primeramente, But seek first. ¿verdad que yo no puedo buscar por ti? Isn't it right? I cannot Porque seek it for se you. está tratando de algo espiritual. Because we're talking about something spiritual. Yo no puedo hacerlo por ti y afortunadamente tú no lo puedes hacer por mí. I cannot do it for you. Unfortunately, you cannot do it Es for me. personal, It is personal. es individual. It's individually. Nomás piensa el día que vas a estar ante el trono allá. Just think about the day you're going to be there before the throne. Tú no vas a decir, no, pues voy a traer a un abogado a que me ayude a poder entrar al cielo yo. You're not going to say, I'm going to go bring a lawyer to help me get into heaven. Ahorita el abogado está vigente. Right now, the lawyer is here. ¿Sí? Aleluya. Hallelujah. Dice la escritura, Scripture says, mas buscar primeramente el reino de Dios. but seek first the kingdom of God. ¿Qué vas a buscar? What are you going to seek? El reino de Dios. The kingdom of God. Diga el reino. Say the kingdom. ¿Cómo vas a buscar un reino si tú no has creído en tu corazón que eres miembro activo de un reino? How are you going to seek a kingdom if you have not found in your heart that you're an active member of the kingdom? Sonríale que Cristo le ama. Smile because Christ loves you. Quiero decirte que como creyentes cristianos What I mean is that as Christian believers, tenemos que realizar en nuestro corazón we need to realize in our hearts que somos miembros de un reino that we are members of a kingdom. y Dios quiere que yo viva en ese reino. And God wants me to live in that kingdom. Amén. Amen. Dice la escritura Scripture says, que yo busque primeramente el reino de Dios for me to seek first the kingdom of God
Y todas estas cosas os serán añadidas. And all these things shall be added to you. Y lo último lo dice por la situación de que nosotros necesitamos And that last part, they say it so that what we need, todo lo que ocupamos. everything that we're going to require, Vestuario, like casa, clothing, autos, your homes, cars, ¿sí? Y todas estas cosas van a ser añadidas. and all these things shall be added to you. El que no busca el reino de Dios The one that does not seek the kingdom of God tiene que buscar sus cosas. has to find their own things. ¿Lo ves? Do you see that? Si tú no buscas el reino de Dios, tú Y- vas a buscar tus cosas. If you don't seek the kingdom of God, you're going to have to look for your own things. ¿Cuáles son tu casa, tu carro, tu dinero, todo lo que tú ocupas? And which are they? Your money, your car, your Pero house, si everything buscas you el need. reino, But if you seek the kingdom, Él se encarga de ti. He will take care of you. El sistema del reino se va a encargar de ti. The system of the kingdom is going to take care of you. ¿Lo crees? Do you believe it? La Biblia lo dice. Ahora, The Bible says it. ¿en dónde se busca el reino de Dios? Now, where do we seek the kingdom of God? Diga, en el Espíritu. Say in the Spirit. No aquí. Not here. Tú tienes que moverte en el Espíritu. You need to move in the Spirit. Y ahí tienes que irte a la realidad de que eres un nuevo nacido de Dios. And there you need to go into the reality that you are a new believer born of God. Para verlo, ve a Juan, In order to see it, go to John. en Juan 3. John 3. La historia la conocemos de Nicodemo, pero ahí Jesús estaba aclarando algo muy importante. The story was clarifying something very important, the story of Nicodemus. En Juan 3:3, In John 3:3, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. No puede ver el reino de Dios. He cannot see the kingdom of God. Pero el que nace puede ver el reino de Dios. But the one that is born is able to see the kingdom of Amén. God. Amen. Ahora, Now, ¿cómo vas a ver el reino de Dios? how are you going to see the kingdom ¿Cuál es of el God? sistema para yo ver el reino de Dios? What is the system in order for me to see the kingdom of God? Aleluya. Con los ojos espirituales. With your spiritual eyes. ¿Sí? En el libro de Hebreos In the book of No vayas Hebrews, ahí. don't go there. dice que nosotros creímos It says that we believed en que el universo fue hecho. that the universe was created. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. In Hebrews 11:3 says is that the universe was created by the word of God. Una vez más, por One more la fe entendemos haber sido constituido el universo. By faith we understand that the world was formed. ¿Sí? Entendemos que el universo se hizo por fe. We understand that the universe was made by faith. El universo The universe se hizo por qué? was created by El hombre que es nacido de Dios, the man that is born of God. por fe puede ver el reino de Dios. By faith he is able to see the kingdom of God. El ingrediente fe The ingredient faith es indispensable para ver el reino. is indispensable in order to see the kingdom. ¿Por qué? Why? Porque si tú no ejerces la fe o no haces ejercitar la fe, If you do not exercise the faith or you don't make yourself exercise the faith, tú no puedes vivir en lo sobrenatural. you're not able to live in the supernatural. ¿Por qué? Why? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros Because the word of God teaches us que el que no nace no puede ver. the one that is not born again cannot see. Bueno, entonces tú y yo ya nacimos. So then you and I have already been Estoy born. considerando que todos los que estamos ahorita somos salvos. I'm considering everybody here, we are all saved. Soy hijo de Dios. I'm a child of God. ¿Sí? Amén. Quiere decir que yo tengo acceso a ver el reino de Dios. That means that I have access to see the kingdom of God. Pero necesitas activar la fe. But you need to activate the Por faith. ejemplo, For example, Él dice que tú eres nueva criatura. he says you're a new creation.
¿sí? Si te pones a pensar, If you start to think, vas a ver al viejo. you're going to see the old man. ¿Entiendes? Do you understand? Y vas a empezar a acordarte de todos los errores de tu vida, los defectos que hiciste, etc. You're going to begin to remember all the incorrect things you did, the defects in your life, etc. Si no aplicas la fe, If you do not apply faith, eso vas a ver. that's what you're going to see. Pero si aplicas la fe, But if you apply faith, vas a ver un tipo nuevo. you're going to see a new kind of man. ¿No te da gozo? Does this not give you joy? Yo no puedo ejercer por ti la fe. I cannot exercise faith for you. Tú tienes que ejercer fe. You need to exercise your faith. Y es tan sencillo como ver el punto de partida del reino. It's as simple as looking at the starting point of the kingdom. Yo soy el que voy a vivir el reino. I'm the one that's going to live the kingdom. Tú eres el que vas a vivir el reino. You're the one that's going to live the kingdom. Tú eres el que tienes que aprender a ver el reino. You're the one that needs to learn how to see the kingdom. ¿En dónde? Where? En tus hijos, In your children, en tu esposa, in your wife, en tu diario vivir. in your daily life, Porque ahí es donde se vive el reino. because that is where the kingdom is lived. Ahora, hay gente que no vive en el reino There are people that do not live in the kingdom porque no han nacido de nuevo. because they have not been born again. Nomás por eso. And just because of Son that, creación de Dios, they are a creation of pero God, no hijos de Dios. but they're not children of God. No son herederos de Dios. They are not heirs of God. or Ser inheritors. coherederos con Dios, To be a co-heir with God sí, es que tenga el mismo ADN is that they have the same DNA de Dios. of God. ¿Sí? Y Dios es Dios. And God is God. Dilo, Dios es Dios. Say it. God is God. Dios no miente. God doesn't lie. Yo nací de Dios. I am born of God. Dilo, yo nací de Dios. Say it. I am born of God. Aleluya. Hallelujah. Y si tú naciste de Dios, And if you were born of God, ¿sí? Tienes habilidades divinas. you have divine abilities. De habilidades divinas. Say divine abilities Porque crees because you believe que tú naciste de Dios. that you were born of God. En el ADN de Dios In God's DNA, está todo lo que Dios es. that is where everything that God is. ¿Entendió? Did you understand? Aleluya. Hallelujah. Una madre de familia no puede tener un hijo A mother cannot have a child con el ADN del vecino, ¿no? with the DNA of the neighbor. Sonríale que Cristo le ama. Smile because Christ loves you. Bueno, es muy común eso hoy en día verlo, ¿no? Well, nowadays that's very common to see, Pero no trae el ADN del esposo, but it's not going to have the DNA of her husband. ¿no? Y si es chinito el vecino, And if the man is a Chinese man, se están propagando neighbor. los chinitos en el barrio. then you are raising or bringing in some more Chinese Cuidado people con lo in que the estás neighborhood. aprendiendo este día. Be careful with what you are learning ¿Entendiste? today. Did you understand that? Ahora, Now, si tú y yo nacimos de Dios, if you and I were born of God, tenemos que operar we must operate con el ADN de mi papá. with my father's Ahora, DNA. estamos hablando de un Dios santo. We're talking about a holy God. Diga, Dios es santo. Say God is Pues holy. tú naciste de una simiente santa. You were born from a holy seed. No, pero todos dicen que somos pecadores. No, but they Uh-oh. say we're all sinners. No. ¿Dios es pecador? Is God a sinner? No es pecador. He's not a sinner. ¿Y tú naciste de él? And you were born of him. ¿Tú eres pecador? Are you a sinner? La cabeza, no te hagas menso, ¿no? Your head, don't Hello. make yourself be dumb. Somos santos We're porque holy Dios es santo. because God is holy. Por gracia somos salvos. By grace we are saved. Diga gracia. Say grace. La cabeza no entiende la fe. Your head doesn't understand faith. Todo lo que tú vivas dentro del reino de Dios es por fe. Everything that you live inside the kingdom of God is done through faith. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. The one that is not born again cannot see the kingdom of God. Amén. Amen. ¿Lo leíste ahí? You read it here. Ahora bríncate ahí al versículo 5. Now skip or jump to verse 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. ¿Lo ves? Can you see it? ¿No puede qué? He cannot what? No puede entrar al reino de Dios. He cannot enter the kingdom of God. Ahora, la Biblia nos está diciendo, The Bible is telling us el que no naciere de agua y del Espíritu. the one that is born of water and Spirit. ¿Sí? ¿Qué es nacer del agua? What is it to be born of water? El bautismo. The baptism. Por eso dice la Biblia, el que creyese y fuese bautizado That's why the Bible says the one who believed and was baptized será salvo. shall be saved. ¿Sí? Alguien te puede decir, pero ya te bautizaron de bebé a ti. And somebody could tell you, well, they baptized you when you were a baby. Cuando eras de bebé, tú lo único que querías era la shishi de tu mami. When you were a baby, the only thing you wanted was your mother's breast. Tú no sabías nada. You didn't know anything. Tú no entendías nada. You didn't understand anything. Tú no sabías de la existencia. You didn't know about existence Hasta que comenzaste a crecer, te diste cuenta de que estás vivo porque te cortaste un dedo, ¿no? and until you started growing, you realized you're alive because you cut your finger. Sí, no te ha tocado ver a los niños. Comienzan a hacer preguntas que parecen tontas, pero son ciertas. Have you gotten to see kids where they ask so many questions they sound dumb, but no, they're not. ¿Por qué los niños los trae una cigüeña? Me dijo una vez mi niña. One time my daughter asked me, why do we have fingerprints? ¿Por qué? Why? Ella estaba segura que una cigüeña traía a los niños. She was sure. No, cigüeña es un pájaro. Oh, it's a bird. Un pájaro. It's a stork. A ver, A stork. A stork. ¿por qué ellos traen a los niños? Oh, my daughter asked me, how come the storks Las bring the historias babies? que malamente las madres les decían a los niños The stories that para the no moms meterse en conflictos. would wrongly tell their children so they would not get themselves into any kind of conflict. Pero realmente le estaban enseñando una mentira. But in reality, they were teaching them a lie. Que cuando se dan cuenta que crecen, And then when they realize once they grow, dicen, oye, ama, ya sé cómo nacen los niños. hey, mom, now I know how babies are actually born. ¿Eh? Sí, nos reímos. We laugh about it. Ok. Ahí la Biblia ahora dice, el que no nace de agua. Here the Bible says, unless one is born of water, ¿Aló? El que no nace de agua. unless one is born of water, ¿Y por qué tengo que nacer de agua, pues? and why must I be born of water? ¿Mm? Recio, dígalo. Es un mandato. It's a commandment. ¿Quién es el creador del cielo y de la tierra? Who is the creator of heaven and earth? Dios. God. ¿Y él por qué quiso que naciésemos de agua? Why did he want us to be born of water? Porque es un símbolo Because it's symbolic el ir al agua, to go into the water. que tú lo estás haciendo público You're doing it publicly y para contigo mismo and for yourself de que estás muerto that you've died al sistema to that system, diabólico that diabolic system. y ahora tienes vida And now you have life en el Dios vivo, in the living God, ¿sí? El que no nace de agua the one who is not born of water y de espíritu, and the Spirit. porque ahora Because now tú has nacido you've been born a un estilo de vida to a lifestyle guiado por el espíritu, guided by the Spirit. ¿sí? La palabra es espíritu. The Word is Spirit. ¿Quién te va a guiar ahora? Who's going to guide you La now? palabra. The Word. La palabra lo menos que hace son religiosos y fanáticos. The least thing the Word makes is religious people and fanatics. No, pues sí es la sabiduría de Dios. It is God's wisdom. Amén. Amen. Cuando tú comienzas genuinamente When you genuinely begin a vivir to live la vida en el reino, the life in the kingdom, vive sabiamente. you live wisely. ¿Por qué? Why? Porque Jesús cuando llegó a la tierra dijo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Because when Jesus came to earth, he said, repent, for the kingdom of God is near. ¿Sí? Y nos enseñó And he taught us el evangelio del reino. the gospel of the kingdom. ¿Qué fue lo que les dijo a los discípulos? What did he tell his disciples? Vayan Go y den libertad al cautivo.
and set the captive free. Sanen a los enfermos. Heal the sick. Echen fuera demonios. Cast out demons. Ah, canijo. Ya estamos viendo consecuencias del reino. Now we're seeing the consequences of the kingdom. ¿Sí entendiste? Did you understand? Si vas a ir a dar beneficio al prójimo, If you're going to go and give a benefit to your neighbor, ¿cómo tú no vas a tener un beneficio del reino? how are you not going to have a benefit from the kingdom? Donde el mismo Jesús dice, mis hijos son los que oyen Where Jesus y himself hacen mi palabra. says, my children are Que the es el ones who hear espíritu. and do my word, which is the La spirit. palabra es espíritu. The word is spirit. Gloria a Dios. Gloria a Qué Dios. bueno que están contentos. I'm so glad you're happy. Sí, ahí dice en la palabra Here it says in the word, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. unless one is born of water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yo conozco casos I know cases de personas que han vivido muchos años en el cristianismo of people that have lived many years in y les he Christianity. preguntado, ¿tú ya te bautizaste? And I've asked them, have you been baptized? Y me han dicho, no, And they've told me no. pero yo soy cristiano ya. But I'm a Christian. Ya sé Biblia, me he visto como aleluya. I know the Bible. I dress like a hallelujah. No, si no es eso, No, that's not what it is. es la obediencia. It's obedience. Tú podrás vivir toda tu vida aquí en el reino, pero a la hora que estemos allá, You could live all your life here in the kingdom, but at the moment that we are over there, te van a decir, tú viviste a tu manera allá. they're going to tell you, you lived your own way ¿Por qué down quieres there. entrar ahora acá Why do you want to enter now si here allá toda tu vida quisiste hacer lo que quisiste? if all of your life you did whatever you wanted over there? Eso no es legalismo, This is not legalism. son instrucciones. They're instructions. Una vez más, One more time. mis hijos son los que oyen, hacen. My children are the Mi ones palabra. who hear and do my word. ¿Hay alguien aquí que no está bautizado? Is there anybody here who has not been baptized? Levanta tu mano si no estás bautizado. Raise Mira, your ahí está hand if you uno. haven't been baptized. We have Aquí está one. uno de rojo que no quiere levantar la mano. We have another one over here in red, doesn't want to raise his Aleluya. hand. Pero en verdad, But in reality, yo te invito a que si tú crees en Dios I invite you that if you y believe in crees en God Jesús, and you believe in Jesus, bautízate. you need to be baptized. Amén. ¿Por qué? Why? Porque es indispensable para entrar al reino de los cielos. It is indispensable in order to enter the kingdom of heaven. Ahora quiero que me acompañes con ese gozo a Primera de Pedro. I want you to go with me with that joy to 1 Hallelujah. Peter. Hallelujah. El bautismo es un mandato. Baptism El is a Señor dijo, commandment. vayan y bautícenlos en el nombre, The Lord said, go and baptize them in the name of, en el nombre del Padre. in the name of the Father. ¿Sabes qué quiere decir nombre? Do you know what the word name means? En la autoridad del Padre. In the authority of the Father. Esto que Jesús dio instrucciones a los discípulos, Él lo recibió del Padre. This that he gave Todo instructions lo to que his yo hablo, disciples, dice Jesús, he received it from y the todo Father. lo que yo hago Everything that I do, says Jesus, es lo que veo de mi Padre y me dice el Padre. is what I see my Father do and what my Father tells me. Jamás Jesús hizo algo que el Padre no le haya dicho. Jesus never did anything the Father did not tell him to do. Él hizo solamente He would la only voluntad de do su Padre. the will of his Father. ¿Sí entendió? Did you understand? Aleluya. Hallelujah. Ahora, Él estaba ejerciendo Now he was exercising el milagro más grande que puede existir. the most greatest miracle there could ever exist, Rescatarnos de una vana manera de vivir. to rescue us from a vain way of Nos living. rescató, He rescued us. ¿sí? Él nunca hizo pecado, He never sinned. pero por ti y por mí Él se hizo pecado But for you and I, he became sin, para que nosotros viviésemos so that we may live el reino de Dios. the kingdom of God. ¿Sabes cuántos cristianos no creen que ahorita el reino está aquí en la tierra? Do you know how many Christians don't believe that the kingdom of heaven is here Hasta on que ya earth se mueran más allá del sol. until they live No. over beyond the sun? No, Es aquí. it is here. Porque
El diablo no está en el cielo. Because the devil is not in heaven. El diablo está aquí en la tierra. The devil is here on earth. Y es aquí donde tú tienes que andar como lo que Dios dice que somos. And here's where you should walk as Sí. what God says we are. ¿Sí? Y usar la autoridad And use authority, de Dios God's en authority, tu vida. in your life. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Eso es el poder de Dios. This is the power of God. Una generación que ejerce el poder de Dios. A generation that exercises God's power. Y tienes que aprender desde hablar como se habla en el reino de Dios. And you need to learn even in the Tú way no you puedes speak, hablar como la vecina que no cree en Dios. how they speak in the kingdom of God. You cannot speak like your neighbor that doesn't believe in God. ¿Por qué? Why? Ellos hablan derrota, tristeza, fracaso, They speak sufrimiento, defeat, sadness, chismes. failure, gossip, suffering. Aleluya. Hallelujah. Y hablar como se habla en el reino, And to speak the way that it is spoken in heaven ¿sí? Es hablar vida is to speak life y vida en abundancia. and life abundantly. ¿Sí? La vida y la muerte está en la lengua Life and death is in your tongue. y nosotros tenemos que ejercer la vida del reino ahorita aquí, ponga atención acá, And we need to exercise the life of the kingdom conforme a la here, voluntad de Dios. according to the will of God. ¿Por qué? Why? Porque ahí es donde muchos cristianos se atoran. That's where a lot of Christians get stuck. Si yo amo tanto a Dios, ¿por qué me pasa esto? But I love God so much. Why has this happened to me? Yo le he dicho a personas, ponte a pensar, ¿qué has estado hablando? And I've asked people, begin to think, what have you Ay, been me saying? duele, y me duele, y me duele. Parece carrito de la And nieve, it ¿no? hurts Ay, me, me it hurts me, it duele, hurts me. me It's like an ice duele. cream truck. It hurts me, it Y hurts me me. duele, y me duele. Cállate And la it hurts. boca. Shut your mouth. Di, por sus llagas yo he sido sano. Say, by his stripes I am healed. ¿Sí? Yes. No me digas que es más fuerte el poder del nervio Don't tell me that que la the palabra de Dios. power of that nerve is stronger than the word of God. ¿Sí entiendes? Do you understand? ¿Sí entiendes? Do you understand? ¿Y qué hace una persona que ejerce el reino de Dios? And what does the person that exercises the kingdom of God do? Usar el poder de Dios. They use the power of God. Jesús dijo, en mi nombre, Jesus said, in my name, pondrán manos sobre los enfermos. you shall lay hands Y on the sanarán. sick, and they will be Deber de healed. estarte lamentando, Instead of lamenting or deber de regretting, estar quejándote, instead of complaining, pon tu mano donde te duele. place your hand where it hurts. El Señor no dijo que no, que es tu mano, ¿no? The Lord didn't say it couldn't be done by your own hands. Hello. Yeah, amen. That's right. Y di, en el nombre de Jesús, And say in the name of Jesus, este cuerpo es sano. this body is healed. Amén. Amen. ¿Lo ves? Do you see it? Ejerciste You exercised la fe. faith. Pero si no lo haces, But if you don't do it, no se va a ver nada. you're not going to see anything. ¿Sí? Y estas señales lo más siguen a quienes. And these signs shall A only los que follow creen. who? Those who believe. No dice a los que van a una iglesia, It doesn't say the ones that go to a church. porque hay mucha gente que va a la iglesia pero no cree. There's many people that go to church, but they don't believe. Sonríe que Cristo le ama. Smile because Christ loves you. Aquí todos creemos. Here we all believe. Sí, por eso la disciplina en el espíritu That's why the discipline in the spirit es importantísima. is very important. ¿Sí? Busca primeramente qué? Seek first what? Y su justicia, His kingdom and his que es la righteousness, obediencia. which is Y obedience. todo lo que tú necesites va a venir a ti. And everything that you need will come to you. Mira lo que dice la escritura aquí. Look what scripture says Estamos en Primera de Pedro here. We're in 1 Peter 1:23. Aleluya. 1:23. Dice la escritura, Scripture says, siendo renacidos. having been born again. ¿Estás ahí conmigo? Are you there with me? ¿Siendo qué? Being what? Renacidos. Having been born again. Es bien importante. It's very important. La fe viene ¿por qué? Faith comes by what? Por el oír. By hearing. Si yo nací de Dios, tengo que tener en mí, en mi espíritu, vida nueva. If I was born of God, I need to have in my spirit a new life. Andar en el espíritu.
to walk in the Spirit. ¿Tú crees que alguien que no ha nacido en el Espíritu puede andar en el Espíritu? Do you believe that somebody that has not been born of the Spirit can walk in the Spirit? Párate ahí. Stand up here. Pon a andar a ese bebé ahorita. Make ¿Por that qué? baby walk. Porque no ha nacido. She can't because he has not been born. Thank you, sister. ¿Ves? No ha Do you see it? nacido. He has not been born. Así están muchos hombres y mujeres que van a las iglesias. No pueden caminar en el Espíritu porque no han nacido del Espíritu. That's how a lot of men and women No are creen. at church. Que es nueva criatura aquí. They can't walk in the Spirit because they have not been born again in the Spirit. Inside your body. Adentro de tu cuerpo Live the new birth. vive la nueva palabra, Birth. La nueva criatura. a new La creation. nueva creación. A new creation. Adentro de ti. Inside of you. Y ando por fe. And I walk by faith. Yo nunca he sentido al hombre interior. I've never felt my inner man or my inner being, Pero sé que está ahí. but I know he's there Porque creo en Dios. because I believe in Porque God, creo en su palabra. because I believe in his word. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Sí? Diga gloria a Dios. Say glory to God. Sé que Dios está levantando un remanente de hombres y mujeres I know that God is raising up a remnant of men and women que van a caminar en el Espíritu. that are going to walk in the Spirit. Y se va a ver la manifestación del poder de Dios como no se ha visto por mucho tiempo. You will be able to see the manifestation of God like it's never been seen in a long time. Y creo que aquí hay varios que lo van a hacer. I believe there are several people who will do it ¿Sí? here. El que no se anota no sale en la lista. The one that does not appoint themselves does not come out on that list. Anótate. So sign up. ¿Por qué? Why? ¿Quién te escogió para que tú tuvieras vida espiritual? Who chose you so that you may have Dios. spiritual life? God. Sí, Él te dio vida. He gave you life. Cuando estábamos muertos, When we were dead, ahora si ya te dio vida, aprende a vivir la vida. now if He's already given you life, learn Aprende how a to live vivir en that su life. reino. Learn how to live in His kingdom. Camina en el reino. Walk in the kingdom. Porque una vez que tú aprendas a caminar en el reino de Dios, Once you learn how to walk in the kingdom of God, vas a comenzar a provocar cosas grandes. you will begin to provoke great things or big Yo things. lo sé, I know it. yo lo sé. I know it. Dice la escritura ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Peter 1:23 says, Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. having been born again not of corruptible seed, but of incorruptible through the word of God. ¿Lo ves? Do you see it? ¿Simiente qué? What kind of seed? Simiente incorruptible. An incorruptible seed. Simiente incorruptible. Incorruptible seed. ¿Sabes qué quiere decir incorruptible? Do you know what the word incorruptible means? ¿Sabes que nada lo puede corromper? Do you know that nothing could corrupt it? Es divina. It is divine. Aleluya. Hallelujah. Sí, la palabra de Dios es divina. The word of God is divine. Dilo, la palabra de Say Dios it. es divina. The word of God is divine. Y tú y yo nacimos de una simiente And you and I were born from a incorruptible. incorruptible seed. El ADN tuyo Your DNA no se puede corromper. cannot be corrupted. Lo puedes privar de vivir lo que al propósito a que vino, You could prevent it from living the divine purpose that it, pero no se Came puede for. corromper. but you cannot corrupt it. ¿Lo ves? Do you see it? Pero vamos a suponer Now let's suppose que viéramos la naturaleza de esa simiente. that we could see the nature of that seed. En otras palabras, In other words, si viéramos el esperma que nos hizo nacer espiritualmente, if we were able to see the sperm that made us be born again spiritually, ¿sí? Es una simiente, as a seed, es Dios mismo. it's God Himself. Por eso es que tú y yo somos santos. That is why you and I are holy. Es por eso que ahí en ese esperma That's why in that sperm, no existe la rebeldía. rebellion does not exist. ¿Qué existe? What exists? La obediencia. Obedience. No existe la rebeldía. Rebellion does not exist. ¿Qué existe? What does exist? La obediencia.
Obedience. Pero el hombre nacido de Dios But the man that is born of God tiene que madurar espiritualmente. needs to mature spiritually speaking. Amén. Amen. Y ahorita vas a ver puntos muy importantes. Right now you're going to see some very important points. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Dice la escritura que estamos leyendo, The verse that we're reading says, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God which lives and abides forever. Esto es algo impresionante. This is something very impressive. O sea que tú siempre traes en ti la habilidad de ser obediente, So you always have in you the ability to be obedient, pero también traes la habilidad de la carne, los deseos de la carne. but you also have the abilities of the flesh, the desires of the flesh. ¿Sí? ¿Cuántos se necesitan para que haga pleito? How many people do you need for there to be a Dos. fight or argument? 2. ¿Sí o no? Yes or no? A ver, peleate tú solo. Now, argue with yourself. No puedes. You can't. ¿Cuántos saben que Dios ya ganó? How many of you know that God already won? ¿Para qué peleas contra Él? Why do you fight against him? Es que yo pienso de otra manera. ¿Y tú It's qué? because I think a different way. And so what? ¿Qué dice la palabra? What does the word say? ¿Entendió? Did you understand? Mira, ahorita estábamos leyendo en Mateo 6:33, no vayas ahí, Right now we were reading in Matthew 6:33. You don't donde have to go leímos, there. busca primeramente el reino de Dios y su Where we read, justicia. seek first the kingdom of God and his righteousness, Y todo lo demás va a venir. and all these things shall be added. ¿No está fácil? Is that not easy? Está fácil. It's easy. ¿Por qué? Why? ¿Quién te priva de no hacerlo? Who prevents you from doing it? La rebeldía. No, si yo soy obediente. Rebellion? No, I'm obedient. ¿Me entiende? Do you understand me? Leí una versión diferente que dice, pongan toda atención en el reino de Dios. I read a different version that says, put all of your attention in the kingdom of God. Esa la puedes encontrar en Dios habla hoy. This is God speaks today. ¿Sí? Pongan toda la atención en el reino de Dios. Put all of your attention on the kingdom of God. Y encontré otra versión, ahí los pueden ver en Google, ahí están gratis, están free. I found another version. You can look it up No on te va a pasar Google. nada si They're pasas un gratis. ratito en el teléfono. Nothing's going to happen to you if you spend a little bit of time on your phone. Aleluya. Dice, pongan por encima de todo el reino de Dios. It says, above all, put the kingdom of God. No dice, conviértete en fanática, en religiosa. No. It doesn't say become a fanatic or a religious person. Pon por encima de todo el reino de Dios. Above all, put the kingdom of God. ¿Quién te dio el nombramiento de ser hijo de Dios? Who gave you the name of being a child of God? Dios. God. ¿Sí? Yes. Y te dice, hijo, yo quiero que vivas en mi reino. And he tells you, son, I want you to live in my kingdom. Aleluya. Hallelujah. Y te estoy mostrando que la Biblia nos enseña que podemos vivir And I'm showing you that the Bible teaches us that we're able to live el reino de Dios ahorita aquí en la tierra porque ahorita tenemos la simiente de Dios. the kingdom of God here on earth because we have God's seed in us right now. Por eso es bien importante That's why it's very important e indispensable. and indispensable. En el libro de Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, In the book of 2 Corinthians, it says, if anyone is in Christ, nueva criatura es. he is a new creation. Esa la nueva criatura que dale hasta que camines en esa nueva criatura. That new creation, you have to go at it and go at it until you're walking as a new creation. Y nadie te va a convencer de que no lo hagas. And nobody will be able to convince you not ¿Sí to do entiende? it. Do you understand? Aleluya. Hallelujah. Diga gloria a Dios. Say glory to God.
En Gálatas 5 In Galatians 5, vamos a darnos cuenta we're going to realize de la importancia de la persona del Espíritu Santo, el papel que juega el Espíritu Santo en nuestras nuevas vidas. of the importance of the Holy Spirit, the role that the Holy Spirit plays in our lives. Amén. Amen. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit es el que nos ayuda en todo, is the one that helps us in everything. en todo. In everything. Atrévete a hablar con Él. Dare to talk to Him. ¿Cómo puedes creer en Dios How can you believe in God y no creerle a lo que Dios dice? and not believe what God says? Amén. Amen. Ahí en el libro de Gálatas, They're in the book of Galatians. aleluya, Hallelujah. 5:25, 5:25, dice la Escritura, Scripture says, si vivimos, oiga bien, if we live, Sí. listen closely, if, sí, condition, es una condición. ¿lo ves? Do you ¿Lo see ves? it? Do you ¿Ves see una it? Do you see a condition there? Si vivimos por el Espíritu, If we live in the Spirit, ¿estamos acondicionados? ¿Sí o no? we have a Es una condition. condición. Yes or no? It's a Escrito condition. aquí. Written Escrito here. está. It is written. Si vivimos por el Espíritu. If we live in the Spirit. Ahora, Now, dice la Escritura, the Scripture las says, palabras que yo hablo son espíritu y son vida. the words that I speak are spirit and they Di, are son life. espíritu. Say they are y son spirit vida. and they're life. Ahora, si yo ando por el Espíritu, Now, sí. if I'm walking by the Spirit, Si yo ando por lo que está escrito, if I'm living by what is written, ¿lo ves? do you see it? Ay, qué alegría tan grande. Oh, what a such great joy. Dice, si vivimos If we live new life. nueva vida, ¿Qué vida es esa? what kind of life is that? Es la vida en el reino. It's the life in the kingdom. Es la vida en el reino. It's the life in the kingdom. Si tú dices, yo vivo en el reino, If you say, I live in the kingdom, tú no andas solo. you're not walking by yourself. ¿Sí? Los reyes nunca andan solos. Kings never are by themselves. Di, los reyes no andan solos. Say, kings are never by themselves. Me voy a meter en un tema que no venía en la agenda, pero es necesario hablarlo. I'm going to get into a topic that was not on my agenda, but it's necessary to talk about it. En el espíritu tú no tienes sexo. In the spirit, you don't have a sex or gender. Cada mujer que está sentada aquí, no importa cómo lo tomen, Any woman that is seated here, it doesn't matter how you may take it, tu espíritu no tiene sexo. your spirit does not have a sex. Es rey. It's a king. Ay, la princesita. ¿Qué princesita? Oh, little princess. What little princess? Somos reyes. We're kings. Diga reyes. Say kings. Sí, ¿verdad? Fíjate en los géneros, cuando las mujeres vuelan un avión, no le dicen, ahí viene la pilota. If you notice the genders, when there comes the pilot woman, you just say pilot. Viene el piloto. Here comes the pilot. Ah, en el reino no podemos. But we can't do that in the kingdom. Por favor. Please. Somos reyes. We're kings. Somos nación santa. We're a holy nation. Esto no es nada de religión ni fanatismo. This has no religion or Es fanatism. nuestra posición. It's our position. Tienes que aprender a hablar como se habla en el reino. You need to learn how to speak how Tienes que saber they speak in the comportarte kingdom. como se comporta uno en el reino. You need to learn how to behave how they behave in the kingdom. Uy, de qué que me aprenda la Biblia, me dijo una persona. Ooh, and then until I learned the whole Bible, a person once told me. Dije, no necesitas aprendértela. I told them, you don't need to memorize it all or learn it all. Nomás cree que el Espíritu Santo Just believe that the Holy Spirit está en ti is in you, y Él trae todo lo que necesitas. and then He'll bring everything that you need. Si necesitas paz, If you need peace, tú tienes paz. you have peace. Si tú necesitas fidelidad, If you need faithfulness, ahí está la fidelidad. faithfulness is there. ¿Sí? Lo que tú necesites, Whatever you need, paciencia, patience, ahí hay.
There's some there. ¿Qué más necesitas? What more do you need? Son las características del fruto del Espíritu. You need the characteristics of the fruit of the Spirit. Paciencia. Patience. ¿Qué otra característica hay? What other characteristics are there? Gozo, paz, amor, Joy, peace, love, templanza, meekness, gentleness, fidelidad. faithfulness. ¿Ves? Do you see? ¿Qué te hace falta? What are you missing? Nada. Or what do you need? ¿Y cómo, Nothing. y cómo recibiste la salvación? How did you receive salvation? Por fe. By faith. Ahora las características del fruto del Espíritu no lo puedes agarrar por fe. And now you can't get the fruit of the Es que Spirit así era mi mamá. characteristics by ¿Y faith. qué? Well, this was how my mom was. So what? Yo ahora soy hijo de Dios. I am now a child of God. ¿Sí? Yes. ¿Entiende? Do you understand? Aleluya. Hallelujah. ¿Estamos leyendo en dónde? Where are we Gálatas. reading? Galatians ¿5 qué? 5:25. 25. 25. 25. 25. 25. Si vivimos por el Espíritu, If we live in the Spirit, ¿sí? Dice andemos. it says if we live, Por let us also el walk Espíritu. in the Spirit. ¿Andemos por qué? Let us walk by what? Por el Espíritu. The Spirit. ¿Han visto a los niños que usan esos juegos que traen baterías? Esos prrrr, Have you seen the kids playing with Que those traen un remote control. control cars? ¿sí? Un niño me dijo un día, Patol, A little kid told me one time, Pastor, ya no sirve el carrito. the car doesn't work anymore. Digo, el carrito sí sirve. I told him the car does work. La batería no sirve. It's the battery that doesn't work. Y fui y le quitó la batería. He went and took off that battery. Y me dijo, dame batería. And then he said, can you give me some batteries? Fuimos y le conseguimos la batería We went and got him some batteries. y se las puso. And then he put them on. No sirve, no sirve. It doesn't work. It doesn't work. No, sí sirven. No, it does work. Están mal puestas. You put them backwards or wrong. ¿Quieres ver? Do you want to see it? Le quitamos las baterías We removed y the las batteries. pusimos bien. We put them in the correct way. Funciona el carrito. And then the car was working. Si eso entiendes que lleva un orden, If you understand that that has to ¿cómo no have an vas a order, entender que en el Espíritu hay un orden? how are you not going to understand that in the Spirit there's also an order? ¡Orden! Es la An obediencia order. a la palabra de Dios. It's obedience to the Word of God. Si no vas a andar con las baterías mal puestas If not, you're going to be walking around with the batteries put in incorrectly. y vas a andar en la carne. And you're going to be walking in the flesh. Es mejor andar en el Espíritu. It's better to walk in the Spirit. qué? Why? Porque andar en el Espíritu Because to walk in the Spirit es vivir la vida de Dios. is to live the life of God. Diga, qué bueno que vine. Say, I'm so glad I came. No te pierdas los servicios. Don't miss the services. Vente a los servicios. Come to the services. Cada servicio Every service. hay alimento. There's food. Diga, hay alimento. Say there's food, nutrition, Sí, ¿por qué? nourishment. Porque ahorita te vas a ir. Yes, because right now you're going to leave. No como dicen los religiosos cristianos. Not like the religious Christians say. Los religiosos dicen, vamos a cargar las pilas. The religious people say we're going to go and charge your batteries. No pueden cargar. They cannot charge them. ¿Por qué? Why? ¿Por qué, porque no han nacido de nuevo? Why can't they? Because they have not been born again. Tienen que tener vida nueva. They need to have new life. Amén. Amen. Yeah. Por eso salen descargados como entraron. That's why they leave uncharged the way they came in. Cuando alguien... Ay, vale más que no, porque It's me better queda un minuto. not to, because I have Diga one gloria a minute Dios, left. aleluya. Say glory to God, hallelujah. Pero tenemos que cuidar lo que somos en Cristo. We need to guard what we are in Christ. Yo tengo que cuidar lo que soy en Cristo. I must guard what I am in Christ. Tú tienes que cuidar lo que eres en Cristo. You must guard what you have in Christ. Porque ahí está la victoria. Because there is the victory. ¿Sí? El Espíritu Santo está contigo y va a redarguirte. The Holy Spirit is with you and He's going to Redarguir.
Aleluya. He's going to reprimand you. Te va a recordar. He's going to remind you. Mientras tú estás caminando, ¿la puedes While cometer you're errores? Sí, Are you going to make mistakes? Yes. claro. Of course. Pero el Espíritu Santo te dice, eso no está bien. And the Holy Spirit will tell you that's not okay. ¿Sí? Aleluya. Hallelujah. ¿Sí? Si tú te metes en un callejón sin salida y quieres salir, ¿qué tienes que hacer? If you get into an alley without an exit, what do you need to do? Return. Tienes que devolverte Y retomar el camino correcto. and retake the correct path. ¿Ve? Es simple. It's simple. No porque eres tú vas a querer abrir camino donde no hay camino. Not because it's you, you're going to want to open a path where there's no path. Aleluya. Hallelujah. Ve conmigo ahí rápido, ahí mismo en Gálatas. Go with me quickly there in Galatians. ¿Estás conmigo? Are you with me? Gloria a Dios. En el capítulo 1, versículo 6. In chapter 1, verse 6. Galatians 1:6. Cuando Pablo When Paul tenía a un pueblo enseñado a andar en el Espíritu, had taught a people or a town to walk in the a los Spirit, Gálatas. the Galatians, Acuérdate que en aquel tiempo era la ley remember in that time it was the law. y cuando fueron retomados para el reino de Dios, And when they were retaken que for se the kingdom of God, se they were convirtieron a Cristo, they were converted to Christ. el apóstol Pablo va con ellos The Apostle Paul goes to them y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Se habían perdido. They had become lost. Creyeron que porque están hablando de Dios es la voluntad de Dios. No, hay mucha gente yendo a iglesias que están oyendo cosas que nunca van a permitir que anden en el Espíritu. They thought that just because they were listening to God that they were okay, but Es imposible. it's impossible. ¿Entiende? Do you understand? Ahorita necesitamos aprender a saber quiénes somos en Cristo. Right now we need to learn who we are in Christ. Todos los beneficios que tenemos en Cristo. All of the benefits that we have Y in Christ. vivir en el Espíritu. And live in the Spirit. No cualquier iglesia. Not just any church. Yo no tengo nada contra pastores o iglesias, I don't have anything against pastors and their churches. pero sí contra el diablo, que él es el que se encarga de que la gente no tenga power. But I do against the devil. He's the one that is in charge of making people not to have poder. Jesús dijo, Jesus said, y recibiréis poder and you shall receive power cuando haya venido sobre vosotros when el I have Espíritu come. Santo. When the Spirit has come over you, you shall receive power. Todo miembro del reino de Dios debe de ejercer poder. Every member of the kingdom of God should exercise power. Todo hijo de Dios debe de ejercer el poder. Every child of God should exercise power. Yo me quedo maravillado cuando veo cosas extraordinarias. I stand in awe when I see extraordinary things. ¿Sí? He visto niños con fiebre quemándose. Pongo mis manos y la fiebre se va. I've seen where I've laid hands on little kids with fever. I lay my hands and the fever leaves. Un día me habló una persona de Nicaragua que su niña estaba muy mala. One time a person from Nicaragua called me and her daughter was very sick. No puede comer. She cannot eat. Está muy mala. She's very sick. Tiene un comportamiento muy raro. She has a very weird behavior. Le dije, dile a tu esposa que se arrepienta I told him, tell your wife to repent. y tú también arrepiéntete. You also need to repent. Pidan perdón a Dios. Ask God for forgiveness. Reconcíliense con Dios. Reconcile yourselves with God. Pon tu mano sobre esa niña. Place your hand over that little girl. Al momento la niña se sentó. At that moment, the little girl sat up. El pastor se sentó. She said, Pastor, she just sat up. Yo no estaba preguntando que si ella iba a ser libre. I wasn't asking if she was going to be delivered. Ejercí un poder. I exercised a power Y el Señor Jesús dijo, yo quiero que camines con ese poder. that the Lord Jesus said, I want you to walk with that power. ¿Sí? Porque mucha gente no le rinde el dinero. How come
For so many people, the money does not last, y no se dan cuenta por qué. and they don't realize why. Se les va el dinero. The money just goes. Y empiezan una cosa y no funciona otra y no funciona otra y no They saben start por one thing, qué. it doesn't work. They start another, doesn't work, and they don't know why. Es la naturaleza fuera del reino. This is the nature outside of the kingdom. Volvaos a mí Return to me, y yo me volveré a vosotros. and I will return to you. Sí, es fácil. It's easy. Haz de tu iglesia ejército de amor Make Army of Love Church your church y permanece. and remain. No es que yo quiero que aprendas a vivir I want you to learn how to live lo que el Señor nos dio como herencia. what God has given to us as an inheritance. Coherederos juntamente con Cristo. Co-heirs together with Christ. Todos. All of us. El mismo Espíritu Santo lo tienes tú. The same Holy Spirit, you have him. Todos tenemos el mismo derecho. We all have the same rights. Diferentes funciones. Different functions. Pues cada quien en su función. Everybody in their own function. Amén. Amen. Y vivamos felices. And let's live happy. Diga, y vivamos felices. And say, let's live happy. Cambie su rostro y párese. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.